Hace unos días se presentaba otro estudio, lo presentaba el Colegio de Enfermería del Principado de Asturias, un estudio sobre aislamiento y soledad no deseada, esto es clave, no deseada, en las personas mayores de nuestra región. El estudio, como digo, lo presentaba el Colegio de Enfermerías. El director del Observatorio de la Enfermería y los Cuidados de Asturias es Juan Hernández Yáñez. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Aislamiento y soledad no deseado en las personas mayores del Principado de Asturias, con varias conclusiones interesantes, ¿no? Porque al final es uno de los retos, primero sanitarios y luego también demográficos más importantes seguramente al que nos vamos a enfrentar en el futuro ya a medio e incluso a corto plazo, ¿no? Bueno, la situación del aislamiento y de soledad de los mayores en Asturias es grave. Uno de cada 4 asturianos mayores de 65 años vive solo, ¿no? Son casi 70.000 personas, son 68.000 personas. Sí, y sigue aumentando. Dentro de 5 años será 74.000. De todas formas hay que aclarar que vivir solo en principio no es un problema si se tiene una buena base de apoyo social. Pero en todo caso, el tema que más nos preocupa en el Colegio de Enfermería es que hay una brecha, digamos, de género. 1 de cada 4 mayores vive solo y 3 de cada 4 de ellos son mujeres. Y de hecho, según aumenta la edad, son más. Hasta 8 de cada 10 de los mayores de 85 años. La razón es que las mujeres viven más años. Claro, eso le iba a decir, que tienen más esperanza de vida. La esperanza de vida de las mujeres es mayor, con lo cual hay más mujeres mayores y por tanto solas viudas, ¿no? En muchos casos. Sí, bueno, sí, perdón, que te he cortado. No, eso. Claro, cuando habla de que no en sí mismo no es un problema vivir solo, sobre todo si se tienen esas redes sociales de soporte, ¿a qué os estáis refiriendo? Hay gente que vive sola, encantada de la vida. Hay gente que vive sola porque no ha tenido más remedio, sobre todo cuando ha fallecido su cónyuge y no tienen hijos. Pero hay mucha gente mayor que prefiere vivir sola, incluso que lo acepta de manera resiliente, y perdón por el palabra, ¿no? Cuando la vida le sitúa en ese contexto. Pero el problema es que la realidad es tozuda y nos habla de que hay unos determinantes sociales de la salud, es decir, factores no médicos, no clínicos, que condicionan el estado de salud y que las relaciones sociales son uno de ellos. No el más importante probablemente, pero uno de los más decisivos a largo plazo. Y además hay otros puntos de fractura, es decir, ser mujer mayor, vivir sola y tener un nivel educativo y económico bajo, por cierto, suele ir de la mano el nivel educativo y económico, es un cóctel dramático que casi siempre condena a las mujeres que lo sufren a un declive bastante rápido en su estado de salud físico y mental. Claro, vivir solo, una cosa es querer vivir solo y otra cosa es poder vivir solo, ¿no? Es decir, supongo que a medida que uno cumple más años, a veces no puede vivir solo porque no puede valerse por sí mismo, ¿no? Esto también, aquí se pasa, supongo, de un problema social, se convierte ya en un problema sanitario, seguramente. Claro, hay condiciones, una persona, da igual sea mujer o hombre en este caso, que vive en un tercer piso o cuarto piso sin ascensor, pues es muy difícil que el médico o la enfermera le digan, tiene usted que bajar a la calle. Es muy complicado, ¿no? O sea, cada persona es un caso, ¿no? Pero en esto que ha comentado tan interesante de que un problema que es social pasa a convertirse en un problema sanitario, hay un punto interesante que es la percepción de la propia salud. Es decir, es algo que los estudios científicos nos ayudan a entender muy bien. La mala percepción de la propia salud, quienes dicen que la consideran mala o muy mala normalmente en las encuestas, la gente entra con frecuencia en un bucle muy complicado. ¿Por qué? Acuden a los servicios de salud porque se sienten mal. Y cuando ellos les dicen 2, 3, 4, 5 veces que están bien, porque lo entrecomillaría si se viera paramétricamente su estado de salud no es preocupante, se sienten desatendidos. ¿Qué es lo que hacen entonces? Pues comienzan a autotratarse. Claro. Se automedican, normalmente con varios medicamentos que pueden tener interacciones y contraindicaciones, descuidan aspectos importantes como la nutrición y la higiene y se aíslan aún más de lo que ya hacían. En definitiva, se comportan de manera que acaban por perjudicar objetivamente su estado de salud. Por cierto, Asturias, otro récord, es la comunidad autónoma donde la gente mayor
65 y más años valora peor su estado de salud. Nada menos que un 20% frente a una media nacional del 8%, casi la triplican. ¿Y eso a qué se puede deber, Javier? Juan, Bueno, perdón, eso Juan. se puede... Sí. Sí, eso se puede ver a muchas causas. Normalmente tiene que ver primero, con que es una población más envejecida. Al principio hemos dicho que era una de las poblaciones más envejecidas, pero si Asturias fuera un país, sería el país más envejecido del mundo por encima de Japón, ¿no? Al ser mayores, la gente se siente mal. Y además hay un tema muy importante, que es que las mujeres, que son las que más abundan, primero, como creo que has dicho antes, hay un porcentaje mucho más alto de viudas, que el 70%, que de viudos el 35%, por lo cual hay un factor emocional también, ¿no? Que es que se sienten mal porque la vida les ha puesto en el disparadero de tener que vivir solas. En cambio, en el caso de los hombres, hay solteros, hay más divorciados, hay más separados, y bueno, pues de alguna manera la abundancia estadística de las mujeres que tienen peor estado de salud objetivo. De hecho, aunque viven 23 años frente a 17 de los hombres, en estado de buena salud viven muchos menos años, solamente 13, bueno, pues justifica un poco. De todas maneras, insisto, hay un poco un tema estadístico que no debe hacer ocultarnos, bueno, pues que hay un tema social y sanitario de fondo. Claro. Esa es la clave que marca tantas y tantas cuestiones aquí en esta región, ¿no? Si fuéramos, me quedo con eso, si fuéramos un país, seríamos el país más envejecido del mundo, incluso por encima de Japón. La verdad es que sí. La verdad es que da mucho que pensar y ahí jugáis un papel fundamental los enfermeros y las enfermeras y el Colegio de Enfermería del Principado de Asturias, también con este tipo de estudios y de análisis, aislamiento y soledad no deseada en las personas mayores en el Principado de Asturias. Juan Hernández Yáñez, gracias Juan y enhorabuena por el trabajo. Un abrazo, gracias a ustedes.